El mensaje de esta mañana es una fe que se niega a soltarse, ¿sí? Está basada en Mateo capítulo 15, verso 28. Yo tengo la nueva traducción viviente y voy a dar lectura a este pasaje. Dice, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui invitado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Una historia un poco controversial. Vemos quizás, o apreciamos probablemente a un Jesús frío, distante, algo contrario a lo que hemos leído y escuchado en otros momentos de los milagros de Jesús, ¿no es cierto? Así que todos conocemos, para dar un poco de contexto, a alguien, un padre, una madre, un amigo que decidió luchar por un ser querido aun cuando las circunstancias gritaban, ya no hay esperanza. Este tipo de personas tienen una determinación que inspira, una fe que no se suelta, una convicción que no se quiebra ante la indiferencia, los obstáculos o los juicios de otros, sino que más bien se mantienen ahí firme. En el texto Jesús parece distante, los discípulos parecen molestos y la mujer cananea parece fuera del círculo correcto. Pero ella tiene algo que Jesús no ignora, una fe que insiste más allá de toda barrera. Este mensaje no es solo sobre una petición concedida, sino sobre una fe refinada, probada y celebrada por Jesús mismo. Y he preparado 3 puntos que quiero que ustedes puedan acompañarme a analizarlos profundamente. Y el primero de ellos dice, cuando el cielo guarda silencio, la prueba que revela la intención. Y lo vemos justamente en el verso 21-23, ¿no? Donde aparece este aspecto de Jesús no responde ni una sola palabra. Jesús se mantiene callado. La mujer llega con un clamor legítimo. Su hija está gravemente atormentada. Y este Jesús escucha, pero no responde. El silencio de Jesús no es rechazo, sino un espacio que expone lo que hay en el corazón. El silencio prueba si buscamos la mano de Dios o su corazón, si queremos un milagro o realmente confiamos en Él. Hemos estado atravesando con mi familia una situación bastante compleja, si cabe el término, en donde hemos estado orando por una respuesta, hemos estado orando por eh, cierto favor de parte de Dios. Y claro, mientras van pasando los días, sentimos justamente este silencio que se presenta desde el cielo. Pero aquí la reflexión es quizás entender si lo que estamos nosotros es tras el milagro o estamos literalmente confiando en Dios. Los discípulos en la historia que leímos muestran impaciencia. Jesús, en cambio, está formando fe. Y esto sigue siendo un reclamo frente a la forma en cómo como iglesia decidimos actuar frente a las necesidades de las demás personas, frente a la actitud de las demás personas. No se trata solamente de extender la mano porque sí, hay que aprender también a poner límites, pero también como iglesia debemos de alguna manera tener la oportunidad de conseguir o de construir mejor en nosotros este aspecto de
entender que lo que Jesús está haciendo sobre las personas tiene un propósito y no necesariamente está ligado a un castigo. Así que quiero compartir con ustedes el principio de este primer punto. El silencio de Dios no es indiferencia, sino un llamado a profundizar. Hemos orado con mi esposa por conseguir un trabajo mejor remunerado, una mejor posición económica para poder solventar necesidades. Y como les digo, a veces hemos sentido que literalmente Dios o se queda callado o simplemente nos dice no. Pero la oportunidad que nosotros podemos tener con esto es la de profundizar, no solamente en el conocimiento del texto bíblico, sino en profundizar nuestra relación con Dios. El Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿En dónde estamos colocando nuestra esperanza? Habacuc 2:3 nos presenta la siguiente frase, aunque tarde, espéralo. A lo largo del texto bíblico hay muchas personas que tardaron en ver milagros, que tardaron en ver cómo las cosas se ponían en marcha. Durante años el pueblo de Israel esperó al Mesías. Y hay que tener, sí, mucho cuidado con la espera, porque parecería ser que mientras más esperamos, podríamos estar negando la presencia del mismo Salvador. Sin embargo, este esperar en Dios también va construyendo nuestra fe, va construyendo nuestro carácter. Así que algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué haces cuando la oración sincera no recibe respuesta inmediata? ¿Renuncias o permaneces? Yo debo ser sincero, a veces he renunciado a orar, he renunciado a seguir tratando un tema en específico, porque he considerado que, bueno, Dios dijo que no, Dios dijo que ya no hay más, ya no hay respuesta favorable a lo que estaba orando, así que mejor, simple y llanamente, dejo de orar. Pero esta espera es justamente para forjar nuestro carácter en Él. Y esto me permite abrir paso al segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, la barrera cultural, un obstáculo que no mata la fe humilde. Entre el verso 24 y 26 vemos lo siguiente, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros, menciona Jesús. Jesús revela la realidad de la misión inicial hacia Israel. Para la mujer, esto era una barrera cultural, religiosa y emocional. Sin embargo, ella no se ofende, no se va, no se disuelve en orgullo. Responde con humildad sorprendente. Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Lo que para otros sería insulto, para ella es oportunidad. Lo que para otros sería pared, para ella es una ventana. Así que el principio en esta mañana con respecto a este punto es la verdadera fe no exige derechos, se aferra a la gracia. Ah, pero es que nosotros tenemos derecho a recibir esto, Señor. Y a veces incluso utilizamos ciertas estrategias como como para tratar de sobornar a Dios. Entonces voy a hacer un ayuno de tantas horas, de tantos días. Voy a dejar de hacer esto, esperando que Dios pueda cumplir aquello que yo quiero. Hemos escuchado quizás predicadores que lastimosamente utilizan esta misma estrategia. Entregue una ofrenda, un diezmo de tanto valor y usted va a poder recibir este tipo de bendiciones. Y lo cierto es que nuestra fe no puede estar enmarcada en una especie de derecho de así como creo en ti, entonces tienes que cumplir esto, porque se supone que estamos sirviendo al soberano, aquel que literalmente sabe lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Así que la invitación es poder aferrarnos a esa gracia. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios cuando pedimos cosas? ¿Con soberbia? Ah, Señor, pero yo estuve ayunando 40 días y 40 noches para que cambies a mi pareja, para que me des este trabajo, para que puedas hacer esto y aquello, y no me das.
o nos acercamos con gracia y humildad. Isaías 57:15 dice, Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Nuevamente, estas características son parte de aquellas personas que literalmente entienden cómo acercarse a la presencia de Dios. Así que nos acercamos a Jesús desde el reclamo o desde la humildad que reconoce que cualquier migaja de su mesa es suficiente para transformar. Y cuando hablamos de esta migaja, no solamente me refiero a un aspecto despectivo de, toma las migajas, sino justamente de la fe, de que incluso eso pequeño que podríamos recibir de Jesús es suficiente como para transformar nuestras vidas. Aquí no estamos hablando de que Dios da sobras, porque Dios no es un Dios arrogante, malvado, mezquino. Aquí la metáfora que está tratando de utilizar Jesús, con la que interactúa la mujer, es que incluso lo más pequeño que podemos recibir de Jesús tiene el poder para transformar nuestras vidas. En el punto 3 dice la fe que conmueve al maestro, una respuesta que trasciende fronteras. Entre el verso 27 y 28 dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Jesús finalmente habla y lo hace con un elogio que pocas veces se oyó en los evangelios. No alaba su intensidad, ni su insistencia, ni su dolor. Lo que Jesús celebra es la grandeza de su fe. Una fe grande no es la que produce milagros, sino la que permanece cuando el milagro aún no ha llegado. ¿Cómo está nuestra fe versus esos milagros que aún no llegan a nosotros? Su perseverancia trasciende límites culturales, religiosos y emocionales. Ante la respuesta de Jesús de, mira, yo he venido a salvar al pueblo de Israel, yo he venido aquí a trabajar con el pueblo de Dios. Y ella dice, sí, o sea, es verdad, hay diferencias culturales, pero aún así yo sé que tú puedes hacer algo. Aún con eso mínimo que tú puedas darme, sé que eso será lo suficientemente poderoso como para cumplir la petición de mi corazón. Así que dentro de este punto, el principio que quiero regalarles es que la fe que no se suelta abre puertas que parecerían cerradas. La fe que no se suelta abre puertas que parecerían cerradas. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. A veces nosotros queremos ver ya el milagro para decir, sí, es verdad, existe este Dios. Pero el texto bíblico nos habla de una fórmula diferente. Primero hay que tener fe para poder ver cómo Dios obra. Y en esa fe también está implícito el saber esperar. Marcos 9:23 dice, al que cree, todo le es posible. Pone nuevamente el aspecto de la fe en primera instancia para poder observar algo que se está generando, algo que se está gestando en los planes de Dios. Nuestra fe depende de la respuesta inmediata o de quién es Jesús. ¿De qué depende nuestra fe? ¿De los milagros que queremos ver, de los favores que queremos obtener? ¿O depende de reconocer lo que la Biblia ya nos narra y nos habla de Jesús? A manera de conclusión, quiero mencionarles que la sanidad que nace de la fe, mejor dicho, la sanidad que nace viene de esta fe que persevera. Esta historia muestra que Dios no solo transforma situaciones, sino corazones. La hija es sanada, es verdad, pero la mujer es honrada. Delante de estos apóstoles que le decían a Jesús, oye, ya, mándala, nos está estorbando, nos está molestando. La fe de esta mujer, la perseverancia de esta mujer es honrada. Su fe supera esos silencios, esas miradas ajenas, esas barreras culturales y esas palabras
difíciles. Su mayor victoria no fue el milagro, sino la fe que se rehusó a soltarse de Jesús. Les hago estas preguntas para que podamos reflexionar. ¿Estás viviendo momentos donde el cielo parece callar? ¿Sientes que otros avanzan mientras tú chocas con barreras? ¿Tu fe está basada en resultados o en el carácter del maestro? Hoy Jesús sigue honrando a quienes dicen, no me suelto, porque sé que en ti está mi respuesta. Padre, gracias te doy por esta mañana. Gracias porque nos confrontas en cuanto a cuestionar cómo estamos construyendo nuestra fe en ti. Lo hacemos porque estamos esperanzados en observar aquel milagro ejecutarse y decir, ah, sí, existe este Jesús. ¿O estamos dispuestos a seguir creyendo en ti, confiando en ti, aun cuando el milagro tarde en llegar o probablemente nunca llegue? Padre, guárdanos, cuídanos, protégenos y permite que nuestra fe no desmaye a pesar de no observar el milagro cumplirse. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros corazones, bendice a las personas que estamos reunidas aquí presencialmente y conectadas. A ti toda la honra y toda la gloria. Por los siglos de los siglos oramos. Amén y amén. Amén.